por esta bendición, Señor, por este privilegio de poder estar delante de ti, de poder, Señor, reunirnos en tu nombre para alabarte, para bendecirte, para exaltarte y para que juntos, Señor, busquemos de tu gloria, de tu presencia, de tu bendición. Queremos suplicarte en esta noche como uno solo, Señor. Bendícenos con la instrucción, con la enseñanza, con el consejo de tu palabra. Que tu palabra en esta noche, Señor, sea grande bendición a nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos y también te suplicamos el socorro y el auxilio de tu Espíritu Santo. Poderoso Dios, Espíritu Santo, precioso consolador, auxílianos con tu poder, auxílianos con tu gracia, con tu gloria, auxílianos con el mover de tu presencia, para que tu palabra, Señor, sea expuesta con el auxilio y el socorro que viene de ti y que podamos hablarla, Señor, con el respaldo de parte tuya. En el nombre de Jesús también te rogamos, precioso Espíritu Santo, toca nuestros sentidos espirituales, nuestros sentidos naturales y derrama tu bendición a través de la enseñanza. Que tu palabra, Señor, que es medicina a nuestro ser, traiga sanidad, traiga liberación, restauración. Palabra no vuelva a ti vacía sin hacer en medio nuestro prodigios, milagros, maravillas, Señor. Señales, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Espíritu Santo. Gracias, Cristo. Gracias, Padre Jehová de los ejércitos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y una ofrenda de palmas al Señor. Miramos en este pasaje de Primera de Juan que dice la bendita escritura que todo el que niega al Hijo, dice, todo aquel que niega al Hijo, ¿qué dice? Tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. ¿Qué sería para nosotros negar o qué entenderíamos nosotros negar al Hijo? En base a lo que hablamos la semana pasada, base a lo que ya conocemos, a lo que ya sabemos, ¿qué sería para nosotros como regla como regla de credo que tenemos? Sería para nosotros que tú y yo sepamos, que tú y yo conozcamos y creamos que tú y yo no debemos de negar al Hijo. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos decimos nosotros no negamos al Hijo? A ver, nuevamente diga, nosotros no negamos al Hijo. Amén. Pero, ¿qué sería negarlo? A ver, dice mi hermano Pedro, no reconocer sus atributos, no reconocer que es el Hijo de Dios. Decía mi hermana Yardín, menospreciar al Hijo de Dios. Dice aquí que todo el que niega al Hijo no tiene al Padre. La palabra el que niega al Hijo es la palabra arneomai, arneomai. Y dice que su significado de arneomai, lo primero que dice aquí quiere decir es decirle no, decirle no. Entonces, cuando aquí dice todo aquel que niega al Hijo, ¿cómo diría? El que le dice, el que le dice no, el que le dice no. Viene a- a- ahora sí que viene a mi mente ese pasaje donde el Señor le dijo a uno, sígueme. ¿Qué le dijo? Primero déjame ir. ¿Alguien se acuerda? ¿Qué le dijo? Primero déjame ir a enterrar. Quiero preguntarle, ¿eso es decirle no o decirle sí? Aquí dice que negar al Hijo es decirle no.
Entonces tú y yo debemos de saber que si tú y yo decimos que creemos que Cristo es Dios, es el Hijo de Dios y es Dios, que entonces tú y yo debemos de ser gente que ¿qué? Que nunca, que nunca le digamos no al Señor Jesús. No le digamos no a sus enseñanzas. Y aquí me tengo que hacer una pregunta yo quiero hacerme yo una pregunta. ¿Alguna vez le he dicho no al Señor? Es una pregunta que yo me estoy haciendo. Es una pregunta que estoy haciendo. Tú si quieres también te la puedes hacer. Yo me la estoy haciendo. ¿Alguna vez le he dicho no? Entonces, porque hay que entender que aquí nos enseña la palabra. Que si tú y yo decimos que creemos en Cristo como Dios, como Rey de Reyes y Señor de Señores, entonces tú y yo debemos de saber y debemos de tener claro que a Él no se le dice, porque eso es negar. También dice aquí que es contradecirle, ir en contra de lo que Él dice, ir en contra de lo que Él establece, ir en contra de lo que Él enseña. Dice que también es rechazarlo. Y también dice aquí que arneomai quiere decir rechazar al Señor Jesús como Señor, rechazarlo como Señor, es decir, rechazar su señorío, rechazar su deidad. Por favor, diga conmigo, gracias a Dios, aquí no habemos de eso, ¿verdad? Arneomai también quiere decir apostatar de la enseñanza, apostatar de la enseñanza de Cristo. Dice que eso es negar al Hijo, apostatar de su enseñanza. ¿Alguien sabe qué es la palabra apostatar? Pregunto, ¿alguien sabe qué quiere decir esa palabra de apostatar? El significado más común que se le ha dado es negar la fe, pero es más, lo ahí en el diccionario para que veas lo que dice ahí. Normalmente decimos que es negar la fe, o si no, aunque sea en el diccionario normal, pero fíjate lo que quiere decir. A lo mejor en el diccionario normal, la palabra apostatar, por aquí la anoté, y decía que apostatar era abandonar, eh, abandonar lo que se cree, abandonar los ideales para seguir otros diferentes, abandonar el ideal o la fe que se tiene para ir en pos de otra, distinta, diferente. Entonces dice aquí que negar a Jesús también es eso, dejar lo que se cree, dejar lo que ya se cree para ir en pos de, de otra creencia. También dice que quiere decir desconocer, eh, renunciar, y dice aquí negar ser un seguidor de Cristo. Hay algo aquí que me llamó mucho la atención porque dice que negar, negar al Hijo, negar al Hijo, dice aquí que, óigame bien, es descuidar los intereses, descuidar los propios intereses del Hijo. Y también dice que ser falso a uno mismo. ¿Qué es ser falso a uno mismo?
engañarse a sí mismo, engañarse a sí mismo. Dice aquí, actuar de manera diferente a como se le ha enseñado a un discípulo de Cristo. Tener un actuar de manera diferente al que decimos como discípulos de Cristo. Marcos capítulo 14, vaya conmigo al Evangelio de Marcos capítulo 14, verso 66. Dice, Marcos 14, 66, estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote. Y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole, le dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Verso 68, ¿qué dice? Mas él negó, diga, él negó. Tenga ánimo, diga, él negó, diciendo, ¿qué dijo? No lo conozco. ¿Qué más dice? Ni sé lo que dices. Salió a la entrada y cantó el gallo. Aquí vemos a Pedro haciendo qué? Negando al Señor, negando al Señor. Pero yo más que mirar el que Pedro negó a Jesús, yo quiero que miremos si Pedro, conociéndole, caminando con él, andando con él, viviendo todo lo que él vivió, experimentando todo lo que él experimentó. Y aún así, ¿qué sucedió? ¿Será algo de lo que tú y yo debemos de cuidar? Porque el Señor Jesús le dijo, mira, Pedro, antes de que el gallo cante, me vas a negar. ¿Y qué dijo él? A ver, es más, pregúntale al que está a tu lado, ¿tú negarías al Señor? ¿Qué podemos decir? No. A Pedro el Señor Jesús se lo advirtió, me vas a negar. Y lo negó. Pedro caminó con el Señor Jesús, experimentó tantas glorias al lado de él. ¿Qué hizo? Entonces yo no quiero decirte con esto que tú y yo lo vamos a negar, pero te quiero decir que tenemos que cuidarnos mucho, que es un tema y un asunto del que tú y yo debemos de tener mucho cuidado, porque si el apóstol Pedro fue advertido por el Señor Jesús y lo negó, caminó con él, anduvo con él, experimentó tantas maravillas, tantas glorias y lo negó. ¿Será algo de lo que tú y yo tenemos que cuidarnos mucho? Debemos de tener mucho cuidado. Pues eso es lo que yo quiero que tú y yo lo guardemos en nuestro corazón. Un asunto que debemos de tener mucho, mucho, pero mucho. Mire, en el Evangelio de Juan capítulo 18 verso 25, mire, dice Juan 18:25, estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? ¿Qué dice? Él negó y dijo, no lo soy. Mire, quiere decir, ¿qué miramos cuando dice que él estaba por ahí calentándose y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? ¿Qué quiere decir eso? ¿No eres tú de sus discípulos? ¿Qué quiere decir eso?
¿Eh? Ah, por favor diga que sí nos identifican, porque aventársela es fácil, pero diga, sí me identifican, sí me identifican. Por favor, esto es algo que hay que tener siempre aquí presente, en el corazón, en la mente, en el pensamiento, que sí, sí nos identifican. Eh, a mí me ha sucedido y que de pronto, no sé, he ido a un tianguis, un ejemplo, y ahí andábamos comprando ahí unas cosas en un tianguis. Y así me acerqué a un negocio, compramos algo, y de pronto, pero nada más para que se dé cuenta, me dijo la muchacha, Dios le bendiga. Este es el pastor Miguel Miranda. Nunca la he visto, ¿no? Yo dije, no, la he visto. Es que yo no soy de llamada final. Fíjese, yo no soy de llamada. Pero cuando ha habido eventos allí en Pantitlán, he ido con mi esposo y yo lo he visto siempre ahí. Yo lo he mirado ahí al frente, yo lo he mirado ahí. Digo, ah, sí, qué bendición. Yo dije, no, gracias a Dios, no me vio enojado, haciendo pleito. Pero lo que más me sorprendió es que después de que le compramos ahí de lo que vendía, dijimos, ¿y dónde para volverte a comprar? Me dijo enfrente de su. Eso es lo que más me sorprendió. Entonces, imagínese, pero me dijo, yo rento y llegué a rentar enfrente de su casa. Pero imagínese, por favor, voltee conmigo y diga, nos identifica. Por favor, tenga ánimo, diga, nos. Yo no sé, esa hermana, esa persona, desde cuándo vivía ahí, no lo sé, pero desde que ella vivía ahí, yo estoy seguro que ya me identifica. Tú no sabes si el que eh, atrás, enfrente, no sé dónde, ya te identifica. Y entonces a él lo identificaban. Dice, dice aquí que le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Te identificamos, te identificamos. ¿Cuántos nos identifican como discípulo de Cristo? ¿O nos identifican como gente que no vivimos como Él quiere que vivamos? Porque imagínese que de pronto decía un día el apóstol que un día llegó a una casa y tocó de unos hermanos y adentro estaba el pleito, estaban los gritos, estaba el pleito entre esposo y esposa. Cuando abrieron y vieron que era él, mi amor, es el apóstol. Pero tenemos una nube de dice aquí que entonces le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó, negó. Y dijo, no lo soy. Verso 26, ¿qué dice? Mire, este está más tremendo, el verso 26.
uno de los siervos del sumo sacerdote, oiga, uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja. Oiga, oiga, dice uno de los siervos era familiar de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja. Y dice aquí que le dijo, ¿no te he visto yo en el huerto con él? A ver, dígame, ¿para dónde se hace uno? ¿De qué nos habla esto, iglesia? De que hay quienes sí nos tiene bien identificados. Porque a veces hasta andamos echando orejas. Y dice que le dijo, ¿no te vio en el huerto con él? Verso 27, que dice, lo negó, lo negó. Imagínense, iglesia, la escritura dice que nosotros somos luz de este mundo y que una luz no se puede esconder debajo de una luz. Es para ponerse en alto. No podemos, no podemos. A mí me llamó la atención una ocasión que vi a alguien, no de aquí, de iglesia, ni era de este planeta. Yo me acuerdo que iba en el carro así, llegando ahí a la iglesia, pero iba caminando así con su cigarro. Y obvio, pues yo iba en coche, yo llegué. Después llegó. No, ya no, era Ujier. Les da risa, pero era que, que esas son las cosas. No necesitamos decir no soy, sino con esas acciones lo negamos. Y no me espanto ni lo juzgo, pero es ahí donde nos debemos de cuidar. Estamos rodeados de una gran nube de testigos y Dios nos ha puesto como luz en lo alto. Tú no sabes si en el momento en que por una situación te vas a enojar con alguien. Y me acuerdo que un día me pasó a mí que llegué allá al centro de Chimalhuacán, metí ahí por una calle, no me acuerdo ni a dónde iba, pero había tráfico, una combi se me atravesó, estaba yo ya esurado, le pité, pero, o sea, nada más pie, no, así normal, y no le dije nada, pero cuando lo rebasé bajó su vidrio y me dijo, Dios le bendiga, pues. Era un hermano. ¿Cómo ve? Dije yo, ay, gracias a Dios que no le grité ni burro. Luego, eso quiere decir, mira, no niegues al hijo. El hijo no me niegue. Si mi padre, y te voy a negar. Mire, vamos a avanzarle. Entonces, Pedro, vea, lo que aquí el Señor nos dice es que nos vamos a enfrentar a circunstancias como estas de, ni modo que aquel
Digo, si soy pariente del que le cortaste la oreja, ¿cómo vas a decirme no soy? ¿Cómo? O sea, nos va a enfrentar y vamos a enfrentarnos a situaciones así. Y que todavía uno se atreva a decir: "No soy". ¿Cómo ve? Diga, si eres el le cortaste la oreja a mi pariente, ¿cómo no? Y él no era yo, era mi clon, ¿cómo ve? Pero lo tremendo de esto, y lo que yo quiero que veamos, es que de ese tamaño está este mover de negación. Cuando la gente ya está en eso, lo va a negar aunque sea ilógico. Me acuerdo que un día pusieron una grabación ¿se acuerda de un líder de la CTM? Ya murió el señor, un viejito que duró muchos años al frente de la CTM, ¿cómo se llamaba? Fidel Velázquez. Un día era un líder político de un movimiento, y me acuerdo que un día le dijeron: "Usted dijo esto y esto y esto", y dijo: "No, yo no dije eso". Sí, aquí está la grabación, y le sacaron la grabación, mira, dijo: "Las grabadoras mienten". ¿Cómo ve? ¿Cómo ve? Fue una frase célebre de ese hombre, que aunque le pusieron ahí la grabación con su voz y todo, que ¿cómo ve? Digan: "Oye, ¿qué tú no ibas a la iglesia? Pues si, ¿por qué ahora andas chupando? Si yo he visto que te metes ahí en una iglesia". El otro día fui a un cumpleaños, déjeme y sí les platiqué del calambre, ¿verdad? Que me dio. Pero el asunto es que de pronto yo me fui ahí a agarrar de un poste ahí, me estaba dando un y de estar sentado ahí, y ya no lo aguantaba, entonces me detuve ahí, y llegó una persona, fue a platicar conmigo, y yo fui su alumno, me dijo: "¿No se acuerda de mí?". Para que lo vi para arriba y para abajo: "¿Cómo te llamas?". Y me dijo: "¿Me deja darle un abrazo?". Y le dije: "Sí". En eso voltearon mis hijos: "Papá, ¿qué hace abrazando a ese señor?". ¿Verdad? Y yo, pero me dijo algo, me dijo: "Yo vivo aquí y lo he visto varias veces, pero no he querido hablarle". Me dijo, y me dijo: "Vivo en ese momento no me cayó el 20 de luego te dije, me dijo que vivía en tal calle", y me dijo: "Es esa de ahí, ahí, la de ahí". Me dijo: "Lo he visto ahí en el", y le dije: "Soy el ¿dónde nos lo que lo andemos negando?". Igual, ya fue cosa, es iglesia,
ni modo de decir que yo no fui el que le mochó la oreja. Yo no soy el que te reprobó, era otro. ¿Cómo ves? Mis hermanos, hay cosas que no, que el Señor dice: "No, no me niegues, no me niegues". ¿Cuántos dicen amén? Mire, en segunda de Timoteo 3, 2, 2, perdón. Segunda de Timoteo 2:12, ¿qué dice? Y capítulo 2, verso 12. Oiga, si sufrimos, también reinaremos con él. ¿Qué más? Si le negaremos, él también nos negará. ¿Qué dice si sufrimos? ¿Qué? Esto nos deja ver qué es lo que lo puede llevar a uno a negar. El querer evitar un sufrimiento, el querer evitar algo que consideramos que no nos agrada, que tal vez no nos haga bien. Por ejemplo, a veces en los trabajos donde uno a veces aspira a un ascenso, a una mejor, eh, posición, y entonces, de pronto de pronto el jefe o los compañeros les gusta el chupe y como todo mundo dice que ahí es donde se logran los ascensos. ¿Qué hace uno para escalar? ¿O qué puede hacer la gente para escalar? El cristiano. Y luego más si se oye que ahí en la empresa no quieren a los, ¿qué hace uno para evitar el sufrimiento? Y te preguntan: "¿Y a ti qué música te gusta?". Y tú dices: "Híjoles, ¿cómo le digo que la de inspiración?". Ya mejor, ¿qué dice? "Ah, pues las del Chente". ¿Qué es eso? Y en la escuela para ser aceptado, le dicen, los apelidos, 2, 2, yo tomo doble. ¿Qué es esto? Quiere evitar el sufrimiento de tal vez ser rechazado. Por No, y ya imagínense cuando, eh, los amigos: "Vente, vamos a comer", y entonces todos piden cervezas, y entonces empiezan a cotorrear a la que hace las quesadillas, y le empiezan a decir a aquel: "Mira, este le gusta", y aquel por no decir que es cristiano y ser aceptado, y aquella le dice: "Le traigo una cerveza a usted también", aquel que dice: "Niega", que dice aquí la escritura, dice aquí, segunda de Timoteo capítulo 3, capítulo 3,
Mire, dice, segunda de Timoteo 3 del 1 en adelante, también debes saber esto, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Diga tiempos peligrosos. Que habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Verso 3, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Verso 4, ¿qué dice? Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero ¿qué dice? Oiga, pero negarán, ¿qué? La eficacia. Dice, van a negar, van a tener apariencia. Aquí nos habla de que habrá gente que lo va a negar porque solo está viviendo un cristianismo de apariencia, pero que al final no va a poder luchar contra negar al Señor. No va a poder porque solo su presencia en el camino de Dios es de apariencia. Y aquí nos deja ver que una situación más por las que se niega o por la que se niega al Señor Jesús, porque se está viviendo. A ver, voltea a ver. Por favor, mira, no le diga nada. ¿A poco no lo ve así santo, glorioso, todo aquí? Dile al que está a tu lado y dale un abrazo y dile gracias a Dios que tú y yo no somos de apariencia. Porque el que es de apariencia llega a su casa y se pone a gritar, se pone a decir groserías, insulta a la gente, insulta a su familia, le grita a la esposa, le pone unas cachetadas. También al revés, es que la mujer, aquí mire, bueno, aquí no, allá en otras iglesias de otro planeta. Mire, usted voltea a ver a las hermanas, mire, pero llegan a casa, se transforman o qué. Ah, eso ya le sonó a testimonio. ¿Cómo ve? Aquí no hay gente de apariencia, que aquí gritan, corren, brincan. Y allá afuera, me acuerdo de ya muchos años, como unos que estaba yo en un área de servicio en la iglesia, era yo cuidacarros allí en Los Reyes, cuidaba yo los carros ahí en Los Reyes de los hermanos que llegaban a la iglesia y se estacionaban ahí en la calle. Me recuerdo que un hermano se anotó al área, se anotó y íbamos, íbamos de pantalón negro, camisa blanca y corbata y así era nuestro uniforme, el área y ahí estaba el hermano y duró como 10 minutos en su área de servicio, como 10 minutos. Y a los 10 minutos fue y me dijo, no, yo ya me voy, yo ya no aguanto estar aquí. No, ya no aguanto, ya no aguanto, ya no.
Yo tranquilo. Me dijo, tengo un taller mecánico. Y todos los de estas combis que pasan aquí, mis clientes, y todos me pasan a ver y se me quedan viendo así, y se ríen, y no, yo ya no aguanto, dice, déjame. Y se quitó la corbata y se metió corriendo. ¿Cómo ve? Que yo pregunto, ¿por qué? Ayúdeme, ¿por qué? No hay convicción, no hay convicción, solo es. Entonces, mis hermanos, y nos deja ver eso, que lo más común y lo que mayormente sucede es porque se está llevando una vida. Por eso, ya afuera, Mateo capítulo 10 verso 32, aquí, en lo que usted busca el pasaje, dice: "Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene", en donde empezamos en primera de Juan 2:23, usted busque Mateo 10, "Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, el que confiesa al Hijo tiene también al Padre". Esa es la parte que a ti y a mí nos toca. ¿Qué nos toca a nosotros? Oiga, confesar. A nosotros no nos toca negar, nos toca confesarlo. Si verdaderamente tú y yo somos de los que creemos en que Cristo es Dios, Jesús es Dios, ¿cuántos lo creen? Que Él es Dios, que Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, gloria a Dios. Y nuestro caminar no es un caminar de apariencia, sino que verdaderamente creemos que Él es Dios. Entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer? Confesarlo. Por favor, levante su mano y diga, yo soy de esos. ¿Cuántos somos de esos? Yo soy de esos. ¿De cuáles somos tú y yo? De los que lo confesamos. De los que lo confesamos, ¿verdad? Es más, pregúntale al que está a tu lado. Dile, ¿tú lo niegas o lo confiesas? ¿Tú lo niegas o lo confiesas? Dan, solo lo confiesas. Confesamos, ¿verdad? Quiere decir que cuando vamos ahí en la moto, llevamos alabanza, ¿o no? ¿Verdad que sí? Entonces, mis hermanos, dice aquí en Mateo capítulo 10, ¿verdad? Le dije, ¿10 qué? 32. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, ¿qué dice? Yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Verso 33, ¿qué dice? Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. La palabra que se usa en el original cuando aquí dice a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, esta palabra es la palabra homologeo, homologeo, homologeo. Y diga lo que quiere decir. Homologeo quiere decir hablar la misma cosa. Cuando aquí dice que me confiese, dice el que hable lo mismo, yo hablo, dice. Eso es confesarlo. ¿Qué es confesarlo? Hablar lo mismo que él. Dice que también quiere decir que viene del griego homos, que quiere decir mismo,
y logos o lego, no, perdón, lego mismo, homos mismo y lego hablar, mismo hablar. Oiga, quiere decir que tiene el mismo hablar. Cuando Pedro negó a Jesús, le dijeron: "¿Qué hablas como él?". ¿Se acuerda? Que él lo negó y ¿qué le dijeron? Hablas igual que él, tienes el mismo hablar. Porque él no era de apariencia, tenía miedo, tenía miedo cuando vio todo lo que le hicieron. Quiere decir que algo que también hace se niegue a Jesús es que, pero mire, mi hermano, aquí dice que homologeo quiere decir tener el mismo hablar. Bueno, en el hablar va a manifestar si lo negamos. Dice la escritura que tenemos que hablar entre nosotros, ¿cómo? Si lo buscas y lo pones ahí, mire, vea cómo debe de ser nuestro hablar. ¿Ya lo encontró? Efesios 5:19, ¿qué dice? Por favor, gócese, diga: "Ay, este es mi hablar", diga: "Este es mi ha". A ver, no, no, como que no, no, no. ¿Cuántos podemos decir: "Gloria a Dios, este es mi hablar"? Mi hermano, ese es mi hablar, con salmos, con himnos, ¿qué más? Es diga, ese es mi ¿de quién está hablando ahí? Diga: está hablando de mí". Dice que el que lo confiesa se va a notar en dónde. Pero imagínense, yo me acuerdo que un día iba yo manejando y se me atravesó uno y le grité: "¡Burro!". Y este estaba chiquito, años, 6, 4, yo ¿o no? Que se quedó, no cuidamos nuestro hablar. No, y esa es una. Un día no me acuerdo que ya iba al kínder, sí, ya iba al kínder. No, es así, me pasó así como Pedro cuando mochó la oreja y le dijeron: "Sí, tú la mochaste". Quería yo, no sé qué cosa me dijo y de algo que y le dije: "Nada, muestra está loco". Algo así le dije, no me acuerdo la frase, pero al otro día que lo llevé, me habla la maestra: "Dígame, fíjese que me dijo su hijo". Pues, no te más siempre su familia, dile, nosotros mismos como familia, nosotros mismos como hermanos,
Debemos de alertarnos, debemos de corregirnos, debemos de advertirnos, decir, voy a, es más, dígale, te voy a corregir cuando no cuides tu hablar y andes negando al Señor Jesús con el habla. Y usted también dígale, y a mí también corrígeme. Dile, no neguemos al Señor Jesús. Que luego hasta nos juntamos para ir a echar bronca juntos, ¿o no? Hasta vamos de 20 en bola y no nos damos cuenta que vamos de 20 en bola a negar al maestro. Y está aquí. ¿Le ha pasado? Por eso el Señor dice, mira, si de verdad crees en mí, si de verdad crees que yo soy Dios, dice el Señor Jesús, si yo soy Dios, y lo crees, dice el Señor, no me niegues con tu hablar. Y dice aquí que también esta palabra confesar, oiga, quiere decir tener la convicción interna, tener la convicción interna que nos lleva a confesar, a declarar y a admitir que Él es el Hijo de Dios. Confesar, declarar y admitir, pero aquí ya dice que es la convicción interna. ¿Qué nos va a hacer? ¿Qué nos va a hacer confesarlo a Él como Dios, como Rey, como Señor, como Rey de Reyes, Señor de Señores? La convicción interna, una convicción genuina, una convicción verdadera. Entonces, ¿quiénes, quiénes son los que lo niegan? Los que no tienen esa convicción. ¿Qué es la convicción? ¿Qué cree que usted que es la convicción? ¿Qué es? La fe. Como dice Hebreos, es pues la fe, la certeza, lo que se espera. La convicción, la fe, convicción, convicción. ¿Quiénes no vamos a negar a Jesús? Los que verdaderamente creamos, tengamos una fe firme, que Él es Dios, Rey de Reyes, Señor de Señores. Amén. Dice que cuando se tiene esta convicción interna, la que uno confiesa, declara y admite que Él es Dios, que Él es Rey de Reyes, Señor de Señores, que entonces no existe temor de declarar abiertamente, no existe ningún temor de declararlo abiertamente. Dice que se habla de Él con libertad. Aquí hablamos, hablamos que recuerdo que estaba yo allá en la iglesia del Martín y entonces estaba predicando y dijo algo así como, no conocen a los de la... Y yo dije, sí, los conocí en Guate, pero me acordé que Carlos Castellanos es de Guate. Allá hace muchos años andaba yo ahí en Guate y me quedé en casa de un hermano que me acuerdo que era domingo, pero yo no había ido con motivos de iglesia, yo había ido con otro asunto. Entonces yo me acuerdo bien que temprano se levantó el hermano que nos estaba hospedando, se puso su saco y me dijo, ya le dije, ¿me va? Y así iba agarrando su Biblia así.
la iglesia, pero así hacia abajo, voy a la iglesia. Y yo dije así como dentro de mí, si sabe que somos, que le aclaro, yo no iba a visitar ninguna iglesia, ni iba con carácter de iglesia, yo iba a otros asuntos, pero me acuerdo que me dijo, y se metió así su Biblia. Yo me llamó así la atención, me dijo, guardo aquí mi Biblia porque aquí nadie está. No, yo sí, a los de la secreta. Y obviamente, ¿por qué esa situación? Yo no sé si le causaba, yo no sé si le causaba miedo, yo no sé si no quería sufrir el desprecio de su sociedad. Pero esas son las cosas que nos pueden llevar. Dice aquí que confesarlo es declarar abiertamente nuestra fe en Jesucristo, hablar con libertad de nuestra fe en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esto quiere decir llevar el testimonio a todo lugar, llevar el testimonio donde andemos, llevar el testimonio a la escuela, al trabajo, al mercado, con nuestros amigos, con nuestros vecinos. Iglesia, tiempo de testificar. Por el testimonio que es negar, negar a Jesús. Dice aquí que es el efecto de confesar esa profunda convicción de fe que tenemos. Eso es confesar. El efecto que provoca esa profunda convicción. Amén. Y mire, dice aquí en Juan 9:22, rápidamente, Evangelio de Juan capítulo 9, verso 22, rápidamente. Juan capítulo 9, verso 22, ¿qué dice? Esto dijeron sus padres, ¿qué más? Porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos, ¿qué dice? Ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, mire, ¿se da cuenta? Aquí es donde tú y yo tenemos que, en esta noche de discipulado, reflexionar un poco. ¿Cuál podría ser el miedo en este tiempo? Aquí dice que le tenían miedo en aquel entonces, ¿verdad? A los religiosos, porque tenían el poder de qué? Expulsarlos de la sinagoga. Y que ellos ya habían dicho y que ellos ya habían establecido que si alguno confesaba que Jesús era el Mesías, iban a correr, lo iban a expulsar. Esos eran sus miedos, esos eran los miedos que en aquel entonces los llevaban a no confesar. Pero yo quiero hacer una pregunta. Hoy en día, ¿cuáles son los miedos? ¿Qué miedo podría tener hoy en día alguien? No sé, a lo mejor, no sé, eh, una persona, el no hablarle de Cristo a un familiar suyo, tal vez a un primo, tal vez a un tío, tal vez a su abuelito, a su abuelita.
sería, cuál sería el miedo de no confesarle a un compañero en la escuela, tal vez a un amigo, tal vez a un amigo en el trabajo, tal vez a tu vecino de enfrente, de a la, ¿cuál sería el miedo? Dice aquí, estos dijeron, estos dijeron sus, esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, expulsado de la sinagoga. En el capítulo 12, de ahí mismo de Juan 12, Juan 12:42, dice, con todo esto, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. Mire, dice que los gobernantes creyeron en Jesús, creyeron que él era el Cristo, que él era el Hijo de Dios, que él era Dios, que él era el Mesías. ¿Y quiénes eran? Dice aquí, los gobernantes. Dice, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo para no ser expulsados de la sinagoga. ¿Quiénes eran? ¿Qué puede vencer ese miedo? ¿Qué puede vencer ese temor? La convicción genuina, la convicción verdadera, la fe genuina, fe verdadera. Entonces, yo aquí quiero que tú y yo nos demos cuenta que es determinante tener convicción, convicción verdadera de fe, esa convicción firme. Yo no sé si usted ha visto noticias donde hay países donde el que confiesa a Jesús lo mata. ¿Usted lo ha visto? ¿En qué países son? ¿Alguien se acuerda? Dice mi hermano, pues aquí en México ha pasado en Oaxaca, los han corrido de sus casas, los han corrido de sus lugares de origen, los han encarcelado, pueblos de países del Medio Oriente prohibido. China, también una de las Coreas, imagínense, y en China ya no se puede hablar ni en redes sociales. Imagínense, tú y yo, ¿qué nos estorba para confesar al Rey de Reyes? ¿Qué nos estorba para proclamar al Rey de Reyes y hablar con libertad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Yo te preguntaba, Tito 1:15, voy a ir cerrando porque ya se me acabó el tiempo. Tito capítulo 1, verso 15, dice, todas las cosas son puras, más para los corrompidos e incrédulos. Vea, incrédulos. ¿Qué es la incredulidad? ¿Qué es la incredulidad? Falta de convicción, la falta de fe. Dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos, ¿qué dice? Nada les es puro.
pues hasta su mente y su conciencia, ¿qué dice? Están corrompidas. Verso 16, ¿qué dice? Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. ¿Cómo se niega los hechos? Las acciones. ¿Y por qué? Leímos eso. Por la incredulidad se hacen cosas, se, se cometen actos que niegan. Cuidemos, no solo nos cuidemos, a veces se habla y se ha hablado y se ha enseñado por mucho tiempo de que debemos de cuidar el testimonio, porque hay que cuidar, porque a través de él empezamos, cuidemos, cuidemos, cuidemos nuestras acciones. Más, mire, diga, cuidemos nuestras, que hasta un mal gesto, hasta un mal gesto nos hace negar, hasta un mal gesto, hasta una mala. Dice aquí, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Yo creo que tú y yo creemos que Cristo, que Jesús es Dios. Yo lo creo. ¿Qué nos toca hacer, iglesia? Sí, sí. A ver, ¿cuántos de aquí podemos decir Jesús es Dios? ¿Cuántos podemos declararlo? Jesús es Dios. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir Jesús es Dios? ¿Sabe qué quiere decir? Voy a cuidar mi. Cuando yo digo Jesús es Dios, ¿cuántos podemos declarar? Jesús es Dios. ¿Qué quiere decir? Voy a cuidar mis acciones. Voy a cuidar mis palabras. Voy a cuidar mi comportamiento. Que aquí dice profesa conocer a Dios. Dios diga que profesan conocer a Dios, pero con los hechos. ¿Cuántos declaramos Jesús es Dios? Que esta sea una declaración de fe todos los días. Y que tengamos presente que cuando declaramos Jesús es Dios, Jesús es Rey de Reyes, quiere decir, voy a cuidar testimonio. Voy a cuidar mis acciones. Voy a cuidar mis palabras. Voy a cuidar mi conducta. Voy a cuidar mis actitudes. ¿Cuántos podemos declarar? Póngase de pie, amada iglesia. Póngase de pie, amado. Declaremos juntos, Jesús es Dios. Vamos a declarar, tú eres, tú eres Dios, bendito Cristo. Rey de reyes, Señor de señores. Guarda esto en tu corazón, presente esto en cada día. Que si tú y yo
que si tú y yo creemos, si este es nuestro credo, si esta es nuestra fe, que nuestra fe se refleje en nuestras obras, que nuestra fe se refleje en nuestra conducta. No hay mejor manera de confesar y de declarar a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como Dios, como Rey, que a través de nuestro testimonio, que a través de nuestros actos, de nuestros comportamientos. Gracias, bendito Dios. Gracias, Padre. Comienza a decirle gracias, Señor. Tú eres Rey. Decláralo. Cristo es